Hola Ronnie, respondo a tu mensaje. Como tú dices, el texto de Apocalipsis cautiva, te cautiva a ti y a todos los que amamos la profecía bíblica. Coincido con tu descripción, me agrada, como con el texto largo que tú escribes. Esencialmente estamos en la misma línea, ¿no? Solamente que voy a responder esa extraña pregunta que escribes en el primer texto. eh, Al final dices, ahora si la bestia es la iglesia católica y la ramera es la iglesia católica, entonces ¿cómo es que la iglesia católica destruye a la iglesia católica? Y citas el texto de Apocalipsis 17:16, los 10 cuernos y la bestia que has visto odiarán a la prostituta, causarán su ruina y la dejarán desnuda, devorarán su cuerpo y la destruirán con fuego. Quizás para responder la pregunta, habrá que ver la diferencia entre bestia y ramera, porque parece que es lo mismo y no lo es. En primer lugar, recordemos que por bestia se va a definir el aspecto político de un poder y la ramera, o mujer, en este caso mujer prostituida, es el aspecto religioso. Y ahí entonces podemos entender claramente la unión del Estado con la iglesia. En el caso de la ramera, montando la bestia, esto nos da la idea de cómo el poder religioso monta el poder político. Y así como las faldas de la mujer tapan los ojos de la bestia y del animal, así también como el poder religioso le tapa los ojos, es una forma de decirlo, al poder político, legislativo, el gobierno, para que haga según las directrices del poder religioso que lo monta, que está por encima, ¿no? El texto que nos puede ayudar es Proverbios 28:15, que dice que león rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre pueblo pobre, ¿sí? Entonces, ahí nos está diciendo, que usando justamente los dos primeros animales de Daniel capítulo 7, el león, el oso, luego vendrá el leopardo, después la bestia indescriptible, ¿no? Y en el capítulo 8 pues siguen bestias, pero esta vez más bien domésticas, bestias típicas del sacrificio, como es el macho cabrío y eh, el siguiente animal que es el carnero, ¿no? Entonces, si entendemos que por bestia representa el aspecto del príncipe impío, dice Proverbios 28:15, ¿sí? O sea, el aspecto político. Y luego el aspecto religioso lo va a dar la figura de una mujer. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 2, nos dice Pablo que él presentó a la iglesia como la esposa virgen pura a Cristo. Prometemos que así como Eva fue eh, traicionada, fue tentada, así también creo que vosotros seréis tentados por Satanás. Ezequiel capítulo 16 también es otro ejemplo de cómo Dios presenta al pueblo israelita como su esposa, que primero la conoció como una muchacha con sangre echada en el desierto y él la curó, la fajó, la curó, etcétera, y luego vio que ya era tiempo de amores, ¿sí? Y le extiende el manto y se casa, haciendo un pacto Dios con esa mujer del desierto y que representa al pueblo de Dios, como dije, el aspecto religioso. Entonces, si lo vemos así, aquí está en juego la unión de Estado-Iglesia, la bestia y la ramera que la monta. Y por lo tanto, cuando viene la parte final donde la ramera es quemada por fuego, sus carnes comidas, es el aspecto religioso de esa unión de poder político con poder religioso. El poder religioso, el pastoral, los pastores, los ministros, son absolutamente negados, perseguidos por sus simpatizantes cuando descubren que han sido engañados. Y allí entonces se cumple lo que la hermana White dice de la persecución y la matanza que se hacen. Ella dice 10 veces peor el castigo que cae sobre esos líderes por haberse resistido a la voluntad de Dios, falsos pastores, ¿no? Está muy interesante esta descripción de
Apocalipsis capítulo 17, 16, que menciona que las carnes de la ramera serán comidas, devoradas y ella quemada a fuego, ¿no? Entonces, mirándolo de esa manera, ya es fácil entender la unión de Estado-Iglesia y que al final, el- cuando decimos la unión de la Iglesia Católica con el poder político, allí va a desaparecer no la Iglesia Católica, aparece el aspecto religioso de todos, el aspecto religioso que es representado por la mujer, y va a asumir el poder político del papado, que es la octava bestia. Allí el papado no va a tener miramientos religiosos, directamente va a gobernar como un tirano, eso a nivel mundial en los últimos días. Como tú bien dices, eh, uno está intentando eh, interpretar en eventos que no se han producido, que están en el futuro. Es muy cierto y por lo tanto hay detalles que habrá que ajustar aquí, hay que ajustar allá, pero en esencia estamos en la misma línea, que eso es lo que importa, ¿no? Y especialmente en este aspecto de la unión de la ramera, Babilonia, montando a la bestia. Recordemos que es la ramera la que se llama, eh, la que lleva el nombre, ¿no?, de Babilonia. Y tenemos que asumir que se trata de la Iglesia Católica Apostólica Romana. La descripción que se nos da en el capítulo 17:3, la ropa que usa, el nombre, la copa que lleva llena de vino, con la cual, vino con el cual entontece a todo el mundo, porque han bebido del vino de sus doctrinas y el furor de su fornicación, ardiendo esta mujer en entrar en relación ilícita con los poderes de la tierra a través de los concordatos con este país, con el otro y con el otro. Entonces, si ya estamos describiendo, como creo que el símbolo trae, que es la Iglesia Católica Romana, luego entonces hablamos de las hijas que están incluidas, y así estamos, hablamos de todas las iglesias que van a estar incluidas en el ecumenismo que promueve la Iglesia Católica, y luego dentro de todo ello va a aparecer la bestia con todo el poder, allí enumerando las siete cabezas, y la octava también, que es el aspecto político, eso es lo que interesa ver de la bestia, ¿no? Y que van unidos, eh, y entonces ese concepto de la imagen de la bestia, la unión de Estado e Iglesia, se verifica en todos los imperios, desde Babilonia, Medo-Persia, etcétera. Por ejemplo, con el caso de Medo-Persia, la orden que Darío el Medo dio a instancias del poder religioso, que eran los sátrapas, aquella gente que le hace firmar un decreto a Darío el Medo, pero un decreto de religión, que nadie está autorizado a adorar a otro dios que no sean los dioses de Persia. Y Daniel, capítulo 6, esto él desobedece cuando él adora a su Dios. Entonces vemos allí un ejemplo típico de lo que es la persecución que hace la unión de Estado e Iglesia contra las minorías, contra los inocentes, en este caso también. Y así como Persia, Babilonia, Daniel capítulo 3 es un ejemplo, la hermana Joy cuenta también ese detalle, de que habiendo quedado impresionado Nabucodonosor con la estatua de Daniel 2, la visión, a instancia de la religión de aquellos días, Daniel 3, son estos sabios los que le sugieren que eh, haga una estatua que represente al Dios de Nabucodonosor, al cual todo el mundo tiene que adorar. Era la unión de Estado e Iglesia. Esto lo dice la hermana White también en las primeras páginas del capítulo dedicado a Daniel capítulo 3, allí en Profetas y Reyes. En resumen, creo que estamos alineados en el concepto de lo que es Babilonia, eh, la ramera, ¿no? Las preguntas que tú haces. Y finalmente, cuando Babilonia tiene que ser destruida, recordemos que lo va a hacer en la séptima plaga. Y eso tiene que ver con el poder. Esa es la unión entre la bestia y la ramera. La ciudad de Babilonia, que se parte en tres partes y cae el granizo allí que destruye a los pecadores, el fuego también que los va a incluir, y los santos que están esperando la liberación de Jesús, que él llega después del Armagedón, llega a continuación, porque el Armagedón es eso, es el intento de matar, de masacrar a los santos, es una guerra, y allí aparece el Señor librando a sus santos, ¿no? En ocasión ya de la segunda venida. Gracias, Ronnie, por traernos a considerar estos textos, a estudiarlos, a conocer más.
de las profecías y a la vez invitarnos a leer las citas respectivas del espíritu de profecía, como los tenemos en los libros de El perfil de la crisis venidera, Preparación para la crisis final, Eventos de los últimos días, en fin, libros, compilaciones que nos ayudan a mirar mejor estos eventos finales.